a grabar, ¿ya? Para que empecemos a ver. Chiquillos, ahora tenemos que ver la unidad 2, ¿ya? De medicina. Y son en la práctica son tres como contenidos de la unidad. Riesgo en general, enfermedad profesional y organización del trabajo. Estos dos los quiero abordar, perdón, estos dos de acá los quiero abordar hoy día, ¿ya? Y el último lo vamos a abordar la próxima semana. Estos dos los voy a abordar de manera como general, porque ya son cosas que hemos visto. Pero aún así, cuando yo me tocó revisar trabajos de ustedes, y también alguna, básicamente trabajo en realidad, me percaté de que aún a esta altura siguen teniendo con dudas o con los conceptos. Entonces igual me interesa que podamos subsanar aquello. Entonces, chiquillas, en la práctica tenemos peligro, riesgo, medida de control y consecuencias, que esta es como la linealidad que nosotros siempre vamos a seguir. El peligro siempre se identifica, y hay que identificarlo. Y la mejor manera de identificar el peligro siempre va a ser preguntarnos, ¿qué actividad vamos a hacer o estamos haciendo? Y de eso empezar a desarrollar el concepto esquema completo. O sea, ¿qué gente, con qué equipo, con qué materiales, o sea, equipo o herramientas, materiales? Y lo principal, la característica del ambiente de trabajo, ¿ya? ¿Y por qué digo la característica principal? Porque el ambiente de trabajo nos va a ayudar también a ver varios factores. Factor 1, si estamos trabajando, por ejemplo, con soldadura o con alguna sustancia química, ¿cómo se va a quedar este del ambiente? Y eso me genera un riesgo en realidad, que va a ser, por ejemplo, la exposición a humos metálicos. Entonces, uno también tiene que darse cuenta de que los riesgos que vamos a empezar a ver un poco más abajo, o los conceptos de riesgo, también van a estar potenciados y en directa relación con qué cosa, con las condiciones ambientales también, ¿ya? Ojo, nunca se olviden de que cuando uno habla de las condiciones ambientales, uno también habla de factores ambientales. Y en higiene industrial los factores ambientales siempre van a ser tres: físicos, químicos y biológicos. Y el factor físico tenemos temperatura, humedad y presiones. Por lo tanto, esa condicionante se va a dar siempre en el ambiente de trabajo y que también me van a ayudar a poder entender a cómo yo reconozco las distintas formas de interacción que tengo yo como persona con mi peligro. Y esos van a ser los riesgos. Ahora, cuando ustedes empiezan a revisar bibliografía, si es que leen aparte, ¿ya? O sea, siempre consejo, lean libros, ¿ya? O apunten. Le va a decir que el riesgo se evalúa, pero uno a veces dice, pero oye, pero si el peligro está ahí, después ¿cómo veo los riesgos? Por eso siempre he dicho, lo importante es que los riesgos se reconocen. Me pregunto, ¿cuáles son todas las interacciones que voy a tener con mi peligro, o con las distintas componentes del peligro, que es el desarrollo de cada concepto del GEMA, y después lo evalúo? Y la evaluación, como yo le explicaba en el video, que no sé si lo habrá visto más de uno, porque hasta un poco rato lo había visto una persona, Yo. las evaluaciones van a ser distintas, ¿ya? Dependiendo del contexto. O sea, en emergencia, en catástrofe, tenemos una forma de evaluación de riesgo. Si queremos aplicar un valor esperado de pérdida, tenemos una forma de evaluarlo. Para casos de explosiones, carga de combustible, pero también en higiene industrial, porque en higiene industrial vamos a tener distintas formas. O sea, no es lo mismo estar midiendo y evaluando algún agente físico-químico que, por ejemplo, un agente, no sé, un gas, por ejemplo, ¿ya? De igual forma, chiquillo, con nivel 120 tengo que hacer en 2 semanas más un taller de uso y medición de agentes físicos. Así que igual los voy a convidar a esa clase, ¿ya? Para que también puedan ver varias cositas. Que vamos a ver un poco de algo un poco distinto. Las medidas de control siempre se tienen que aplicar en el trabajador y en el ambiente de trabajo, ¿ya? Pero yo siempre tengo que aplicarlo a las cualidades que yo identifiqué en mis peligros. Recuerden que está el peligro y el riesgo nace cuando la persona interactúa con el peligro. Por lo tanto, yo que puedo ir trabajando las interacciones. Por eso es importante siempre tener claro las cualidades de mi peligro o la etapa cualitativa, ¿ya? Ahora, las medidas de control, recuerden que siempre vienen enfocadas a ¿qué cosa? A cumplir con la ley, ¿ya? Recuerden que debo controlar todos mis riesgos en función de qué cosa. Artículo 184 del Código del Trabajo, artículo 57, 53, 594, también su artículo 3, y así uno empieza a trabajar los distintos conceptos. Pero lo importante siempre es trabajar el tema de las consecuencias. Y las consecuencias desde el punto de vista legal siempre van a ser dos: accidente del trabajo y enfermedades profesionales, ¿ya?
Los accidentes de trabajo, nunca olvidar que tenemos accidente grave, que van a ser 7 tipos distintos, accidente fatal que pueden darse en 2 circunstancias, accidente de trayecto, y lo que no califique como los anteriores, un accidente de trabajo común y silvestre. Ojo, todo accidente se investiga, ¿ya? Dentro de esta dinámica tenemos el peligro, que es foco, situación, acto, condición, ¿ya? Y tenemos los riesgos, y esto nace cuando hay interacción con el peligro. La única forma de decir que yo no estoy expuesto a riesgo, mi riesgo es 0, es no habiendo interacción, o sea, no haciendo nada. Es el único contexto que se da, porque muchas veces les va a tocar leer, o les va a tocar ver, o les va a tocar alguna empresa que dice, no, porque yo trabajo con riesgo controlado y yo trabajo bajo riesgo 0. O sea, en esa empresa no hacen nada. ¿Ya? Y eso, chiquillo, es una mentira y una falacia pensar así, ¿ya? Cuando yo digo el riesgo es 0, eso va a implicar algo, en el que las medidas de control que yo voy a aplicar, no las voy a aplicar, las voy a dejar de lado. Y eso empieza a jugar con un factor psicológico, que en el fondo viene a pensar como un relajamiento de... O sea, lo más probable, por ejemplo, que les puede estar pasando a mucha gente ahora con el COVID, es que empieza a pensar, no, porque, que ya se están levantando las cuarentenas, por lo tanto va a haber menos exposición y menos riesgo, puedo salir. O no, pues si viene el 18, entonces el 18 de septiembre mejora el clima. También se puede salir. Pero la evidencia que se ha recopilado este año es que ese pensamiento que lleva a que el repunte aumente la cantidad de casos. En la práctica, el peligro, yo siempre lo he dicho, podemos decir que cualquier actividad que se pueda hacer corresponde a un peligro, ¿ya? Y también cualquier condición o acción, fuente, situación, condición y acto con potencial de causar daño. El peligro puede llegar lo va a hacer, pero tiene que hacer una serie de circunstancias. O sea, para que bajo esa lógica el peligro cause alguna consecuencia, algún daño, debe haber algún fallo en las medidas de control. O un fallo o no existir. Recuerden siempre que yo cuando voy a hacer una evaluación de riesgo, la evaluación de riesgo siempre va a ser distinta bajo el punto de vista de qué cosa. De decir que estamos evaluando los riesgos presentes con medidas de control que sin medidas de control. Y sin medidas de control los riesgos siempre van a ser mucho más altos. Porque nosotros estamos trabajando en ese aspecto, no trabajando así con la exposición y la consecuencia. Y vamos, un poquito más adelante podemos ver también cómo se trabaja eso. En la práctica, cualquier cosa que pueda causar daño también se considera un peligro. Y acá tenemos ejemplos de peligro, que en este caso tenemos actividades, y acá tenemos una condición, ¿ya? Por eso es importante siempre preguntarnos, oye, ¿y el ambiente de trabajo es al aire libre, es con un peso, con cemento, un piso liso de tierra, gravilla o cerámico, etcétera? Porque eso también ayuda a que puedan ocurrir distintos elementos. Nunca olvidar que los peligros se pueden clasificar en 3 tipos, ¿ya? Y que siempre el peligro clase A es uno de los más importantes de controlar, porque es el que por lo general siempre va a producir accidentes de tipo grave, ¿ya? Y también accidentes fatales. Eso también tenemos que tenerlo como bien en mente. Ahora, cuando uno habla de los peligros, también es bueno establecer categorías de peligro. O sea, yo sé que mi peligro está y el riesgo de la interacción con esto, por lo tanto yo debo ponerme a pensar que van a haber distintos tipos de peligro o distintas formas para que yo tenga un trabajador que esté interactuando y ya empieza a generarse esa como figura. ¿Ya? Ahora, en la práctica uno siempre va a definir 9 categorías. Y estas 9 categorías están definidas bajo el estándar 8. ¿Ya? O sea, el estándar 8 me define, por ejemplo, 9 categorías de peligro, ¿ya? Y si ustedes se van dando cuenta, tenemos, por ejemplo, los fenómenos naturales. Y esto me da también, vamos a tener distintas formas de poder evaluar los riesgos que se desprendan de esto. Por ejemplo, los ergonómicos, también vamos a tener distintas formas de evaluaciones. Incluso cuando estemos viendo ergonomía, que eso corresponde al módulo 2, nos vamos a dar cuenta que vamos a tener 2 formas específicas de evaluar riesgo, REBA y RULA. ¿Ya? Y vamos a darnos cuenta de que esas evaluaciones, una, por ejemplo, contempla solamente de la cintura hacia arriba, y la otra quizás contemple cómo están dispuestos los pies. Pero uno se dice, pero profe, si la evaluación de riesgo siempre es con un BEP, la probabilidad por consecuencia. Sí, pero eso para ergonomía no vale. ¿Ya? Por eso es importante también entender de que entender el peligro, cómo este está,
y cómo se puede interactuar, no solamente es beneficioso a la hora de poder aplicar controles, sino que también es beneficioso a la hora de poder evaluar los riesgos, que eso es importantísimo. En la práctica, Profe, dígame. profe, en una parte del video usted dice ¿Mm? que que los peligros hay que transformarlos a riesgo. Ah, sí, ¿Cómo se hace eso y cuándo? ya. Lo que pasa es que, mira, vamos a adelantarnos un poquito. Estas categorías de peligro están, acá está como peligro, por ejemplo, eléctricos, fuego y explosiones. Vamos a ver, por ejemplo, lo que está acá. Objeto cortante es un elemento. Y como objeto cortante está como algo que está ahí. ¿Ya? Y eso es un peligro, porque es un foco que se puede dar. En contacto. A ver, algo un poco más simple. A ver, a ver, no tenemos algo... Ya, pero imaginémonos que, por ejemplo, tuviésemos superficie caliente o superficie con temperatura. Eso es un foco que puede causar un daño. Pero ese daño, cuando uno lo empieza a ver, va a estar plasmado como una consecuencia. El peligro en este caso va a ser, por ejemplo, puede ser contacto con objeto cortante o punzante. Y la consecuencia va a ser un corte. Por lo tanto, la pregunta que uno siempre, ¿qué riesgo tiene que existir para que la consecuencia, cuando ésta se materialice, sea, por ejemplo, un corte? Un La contacto. interacción, el contacto. Interacción. El contacto. Por eso que bajo este punto de vista, yo les dije, o en el video sale, estos son peligros, pero necesito establecer cómo transformarlo o definirlo como un riesgo. Por lo tanto, yo me Profesor, pregunto, sí, dígame, Nicolás. o sea, como por ejemplo usted lo dijo con las sustancias químicas, ¿Mm? que el riesgo es contacto o inhalación. Sí, ¿A eso se refiere? Y que los sí, peligros mecánicos siempre hacen referencia a movimiento, que eso claro. vendría siendo el riesgo, el O sea, movimiento. por ejemplo, no. Lo que pasa es que cuando uno habla a ver, la energía, vamos a ir un poco más quizá a otro concepto. La energía implica movimiento, que tú te puedas Ahí. desplazar, te puedas mover, ¿ya? Y eso implica movimiento mecánico. O sea, que un vehículo se mueva, se desplace, es porque tenemos un motor que mueve todas las piezas para que éste pueda desplazarse. Pero nosotros también como seres que nos movemos, también tenemos movimiento, y ese movimiento se puede hacer con una mecánica. Por eso es importante que cualquier tema que implique movimiento, puede haber un riesgo acá. Como por ejemplo desplazarse de un punto A a un punto B, que es un peligro. Pero ¿cuál es el riesgo? Por ejemplo, caída al mismo nivel, o caída al distinto nivel, o caída de altura. ¿Ya? Por eso es importante ver temas así. Ahora, si nos damos cuenta, proyección de objetos, ya eso también puede estar como una acción, ya en este caso como un peligro. Pero esto es lo importante, siempre visualizar que estos son peligros y ver nosotros cómo nos transformamos a riesgo para yo poder en el fondo evaluarlo, porque yo digo, trabajo en altura, perfecto, un peligro, pero ¿qué Pues, característica de esto me hace que sea un riesgo? Uno puede decir, caía de distinto nivel. Porque bueno, altura física, en este aspecto nosotros también lo podemos llevar al caso chileno. Caída de sobre 1,8 metros implica caída de altura. Por lo tanto, es un accidente de tipo grave. ¿Ya? Muchas veces, nosotros cuando igual nos toca capacitar al personal, nos vamos a dar cuenta de que todo lo mezclan, completamente, todo. Para ellos peligro lo mismo que riesgo, la consecuencia igual que el peligro, y eso incluso uno lo ve hasta en este ámbito, en el ámbito educativo. Que tú le dices, chiquillo, vamos a pintar una puerta. O vamos a cortar una madera. ¿Cuál es el peligro? El corte, profe. mm, ¿Ya? Entonces, en ese aspecto se comete un error, que se dice en realidad primero que se piensa, pero no se visualiza, no se ve, ¿ya? Porque en el fondo ni siquiera se ve, no se observa. Ver es algo a la rápida, pero observarlo implica qué cosa, a ver los detalles, los distintos elementos que nos pueden contribuir a explicar esto. Y ahí tenemos también esa tentativa. En la práctica hay que siempre hacer ese ejercicio, chiquillos, ¿ya? Ahora miren, cuando nosotros empezamos a hablar de los riesgos, dice la probabilidad que un peligro pueda causar daño. Y ahí también tenemos que darnos cuenta de que nosotros tenemos claro el peligro y tenemos claro los riesgos, que en el fondo son las formas de interacción con mi peligro,
Por lo tanto, si llega a suceder algo, este peligro va a causar un daño. Por ejemplo, el objeto cortante y punzante, o objeto cortante, es mi peligro, un cuchillo. El riesgo es, que ese cuchillo, yo estoy trabajando, manipulando, me interactúe o yo tengo un contacto con ese objeto cortante y punzante. Y la consecuencia, ¿cuál sería? El corte en mi mano. Entendiendo eso, yo digo, ese peligro me va a causar un daño, pero cuando yo interactúe con él. Y yo trabajo, ¿cómo interactúo? Con el riesgo. Por eso es importante también tener como esa dinámica. ¿Ya? Ahora, nunca olvidar que debe haber un contacto de interacción y un contacto con un peligro. Y si no lo hay, no hay riesgo. Si yo, por ejemplo, estoy barriendo el patio, y el patio es un terreno vacío, ¿yo puedo decir que tengo quizás algún riesgo de contacto con objeto cortante o punzante? No. No. Porque en la práctica mi peligro va a ser lo que va a explicar por qué tengo esa consecuencia. Excelente. ¿Ya? Recuerden siempre y nunca se lo olviden el concepto de mecanismo de acción. Que el mecanismo de acción es lo que explica la existencia de esa consecuencia. O sea, por ejemplo, tengo una persona que está desarrollando una sordera ocupacional o una hipoacusia. ¿Cuál sería el mecanismo de acción que me explica la hipoacusia? El trabajo, la actividad que él realizaba. ¿Ya? Y ese sería el peligro. ¿Pero cuál sería el riesgo? El riesgo, él expuesto al ruido. Ya. O sea, Sí, al ruido, claro. eso está como claro. Pero entonces, si tú te das cuenta, el mecanismo de acción que te explica, La esta ocurrencia de la persona lesión. estuvo expuesto a ruido. Ese es el mecanismo de acción. Ahora, después viene todo un cuento, o sea, todo un trámite de empezar a verificar bien si realmente lo que se está estableciendo como mecanismo de acción es lo que realmente sucedió o lo que realmente te puede explicar aquello. Y eso da para otro tema. Eso también hay que tenerlo bien claro. Tampoco olvidar, chiquillos, nunca que los riesgos siempre se van a clasificar de estas maneras, ¿ya? Y siempre el adquirido es un riesgo que más se ve como desarrollado, ¿ya? Es como lo que pasa mucho ahora cuando, por ejemplo, empiezan con los temas de limpieza. Y dicen, no, es que vamos a pescar cloro y para desinfectar más, matar más bichos, le vamos a colocar un producto que empieza con L y termina con OM. Y nos damos cuenta que empiezan a colocar cloro con antigrasa. Y eso en la práctica estamos generando otras sustancias que generan otros efectos. Entonces ahí uno se empieza a preguntar, entonces o uso uno o uso el otro. ¿Ya? Por lo tanto, hay que muchas veces evitar utilizar elementos para lo que no están diseñados, ¿ya? Estos chiquillos, créanme, dentro de lo que trabajé, los varios años que trabajé en minería y otros rubros, este riesgo adquirido era el que más me tocó ver a mí, pero ya a niveles ya insospechados. Y el chileno tiene ese tema por idiosincrasia de darle como valores o atributos a las cosas que realmente no lo tienen, ¿ya? O que no dice uno colocarlo. Lo otro importante es cuando yo digo, voy a ver cuáles son los riesgos que yo estoy expuesto. Y ahí empezamos con la forma de como caballo de carrera. No observamos, vemos nomás, pero hay que observar. Y yo me pregunto, primero, si quiero ver los riesgos que tengo acá, debo definir mi peligro. Y en ese aspecto, mi peligro primario va a ser cocinar. ¿Ya? Porque es el foco, acto, situación o condición que yo puedo tener. Si nosotros, por ejemplo, empezamos a explicarle, a ver el GEMA, acá el ambiente puede ser perfectamente una cocina. ¿Y qué implica la cocina? El tamaño y la ventilación que ésta puede tener. La gente, la persona que está cocinando. El equipo, la cocina, la joya. Y en material, los alimentos. ¿Ya? Ahora, uno se empieza a preguntar, oye, pero esta persona que está cocinando, ¿cómo interactúa con el peligro? Va a interactuar mediante los riesgos. ¿Y a qué riesgo está expuesto esta persona cuando está cocinando? Primero que todo, tengo una cocina, y esta cocina tiene calor. Contacto con objetos calientes. Porque en este caso puede ser o el sartén, o el mango, el sartén, o la misma cocina incluso. ¿Ya? Pero la cocina no funciona sola, funciona con gas. Perfecto. Entonces tengo un riesgo de incendio.
de un foco clase B. Después digo, pero esta persona quizá tiene al ladito alguna tabla o empieza a picar algunos elementos, y eso tiene que hacerlo con un cuchillo. Entonces, si yo estoy Profe, cortando, dígame, disculpe, ¿Mm? y también puede ver o se refiere solamente cuando a grasa los incendios clase K. Mira, lo que pasa es que, a ver, en este caso los clase K, pero a los que tengan grasa de origen animal, Ah, ya, ok. ¿ya? Mira, lo que pasa es Ya. que hay que pensar algo. Una freidora, las freidoras tienen una característica de que tú puedes colocar un gran volumen. O sea, fácilmente puede funcionar con 5 o 10 litros de aceite y tú puedes colocar fácilmente una bolsa de 3 kilos de papa. Ah, ya. O sea, Pero la estaríamos papa, hablando ¿Mm? para ese tipo de incendio como incendio para cocinas más industriales, como... Sí, no. No. O Ah, sea, a usted nunca se le ha quemado o le ha empezado a salir llama en el sartén de su cocina. sí, Ya, y es un fuego clase K, por lo por general. eso le preguntaba si igual ¿Mm? teníamos un riesgo de incendio clase K, Sí, o sea, en el ejemplo que me estaba dando. sí, pero eso viene más asociado directamente si está friendo. Ah, ok, Si ya, está friendo. Porque hay ya, algunos incendios que se pueden producir en cocina, pero es cuando se le coloca algún alcohol a la comida. ya. Ya, entonces vamos a tener una diferencia. En español siempre cuando tengamos incendio en cocina, pero ojo, bajo en este contexto, cosas pequeñas, agua Ujú. no, estamos claros que agua no. Tapa, chum, arriba. ¿Ya? Es como lo más práctico, en el fondo corto el oxígeno. Y otros riesgos. Yo siempre he dicho otros riesgos porque también va a estar en función de cómo es físicamente la cocina. Es muy cerrada, muy abierta, tiene ventilación, no tiene ventilación, hace calor, es calurosa. ¿Ya? Porque esas condiciones de ese ambiente de trabajo también van a generar riesgo, como por ejemplo estar expuesto a una carga térmica, una temperatura, por ejemplo. ¿Ya? Eso también es bien importante. Recordemos que el riesgo de incendio, atrapamiento existe y es transversal, o sea, todos los riesgos, todas las actividades los tienen, pero lamentablemente nunca van a tener el mismo origen. O sea, riesgo de incendio tenemos 5 clases de fuego, 4 por norma y una que no está por norma. Por lo tanto, si tengo 4 clases de fuego, voy a tener a la práctica 5 clases de fuego, 5 orígenes distintos de fuego. 5. Por lo tanto, eso es importante, chiquillos. Por eso yo siempre he dicho, y algo que he reforzado estos últimos años, debo yo ser bien observador de lo que hago, de todas mis actividades. Y en eso empezar a después observar los distintos tipos de exposiciones que pueden haber. ¿Ya? Eso, chiquillos, hay que siempre tenerlo en cuenta. Bueno, las categorías de peligro, que es lo que estamos viendo un poco ahora, ¿ya? Recuerden siempre, los ergonómicos se van a evaluar de una forma, los fenómenos naturales se van a evaluar de una forma, los biológicos también de otra forma, los mecánicos prácticamente todo con BEP, los eléctricos también se evalúan en algún contexto con BEP y también hay algunas metodologías específicas. Focos y explosiones tiene también metodología específica para hacer su evaluación. Sustancias químicas tienen también puntos en común y también tienen metodología específica. Y los riesgos físicos tienen metodología específica. O sea, si por Profe, ejemplo, dígame Nicolás. disculpe, usted dijo que el riesgo químico se estimaba a través de un radio de explosión. Ya, No me quedó me muy claro explico. eso. Imaginémonos que, ya, mi tacita, no se vean por mi taza, pero Mm, pequeño barril, ¿ya? Imaginémonos que este barril tuviese 200 litros de petróleo. Para yo estimar un radio de explosión, utilizo una metodología que se llama Probit, en el cual me dice, oye, ¿cuál es el volumen que tú tienes almacenado? Esto. ¿Cuál es el material que tienes que está almacenando? Esto. ¿Y cómo es el envase? Esto. Y tú colocas unos parámetros en una ecuación y te va a arrojar un radio de explosión. O sea, tengo el tambor, si va a ser 10, 15 o 12 metros a la redonda. Por lo tanto, donde yo tenga ese tambor, lo que lo está rodeando no puede tener ninguna construcción. En el fondo estoy haciendo una evaluación del radio o cómo puede ser o hasta dónde puede llegar la explosión de algo. Y eso es una evaluación de riesgo. En el fondo aquí me dice, oye, chato, tiene el tambor 5 o 6 metros a la redonda, no puede haber nada ni nadie. O ya. también uno puede decir, en este sector no puedo tener, por ejemplo,
Si tengo petróleo o tengo benzina, no puedo, por ejemplo, realizar ningún trabajo en caliente. O, por ejemplo, algún trabajo de soldadura o algo así. Por eso es importante que uno haga ese ejercicio, ¿ya? De decir, esto estoy haciendo, estos son todos mis procesos que yo hago, esto tiene estas características, y uno también después puede empezar a hacer este elemento, o esta actividad, que es la organización del trabajo. Yo puedo organizar el trabajo, primero que todo, dependiendo de lo que hago, pero también va a ser dependiendo de las condiciones que yo tenga. O sea, si yo sé, por ejemplo, que en las tardes tengo mejor ventilación, y hay que ver tema de tronadura, yo voy a tronar en la tarde, donde la misma ventilación natural ayude a que todo el gas que se mantenga, humo que se mantenga en una mina, pueda evacuarse. Oye, pero en la mañana tengo mucha humedad y tengo otros factores. ¿Realmente puedo hacer, por ejemplo, trabajo eléctrico? Quizás no, porque van a haber características ambientales que no te lo van a permitir, por ejemplo. Entonces, cuando uno quiere hacer esto de acá, uno tiene que tener claro esto de acá. Porque en la práctica las medidas de control también me van a ayudar a organizar el trabajo y viceversa. Es una relación mutua. Pero por eso yo digo, siempre, si yo no conozco lo que hago y lo que estoy expuesto, todo lo que haga de ahí en adelante va a ser perder el tiempo. ¿Ya? Y eso es un tema chiquillo a veces en prevención. El tiempo en prevención de riesgo es algo bien acotado. ¿Ya? Nunca olvidar esto, la pérdida, ¿ya? Que esto es la pirámide de Frank Beer. Siempre lo principal es la falta de control, ya siempre. Y en este contexto, la falta de autocontrol, ¿ya? Me explico, o sea, una cosa es que me digan qué hacer, ¿ya? Pero otra cosa es entender realmente qué puedo hacer. Y yo entender eso, que no puedo hacer todas las cosas y que debo controlar lo que estoy haciendo. Por eso uno llama el autocontrol, o como dicen muchas empresas, el autocuidado. También complementa esto que las causas básicas implican las causas inmediatas, ¿ya? Y esto siempre, yo tengo un procedimiento que para mí va a ser mi estándar, y es lo que yo tuve una violación o un incumplimiento. Y esto en la práctica es lo que me explica un accidente incidente, ¿ya? Y esto ya podría empezar a denominarse como uno de los mecanismos de acción, o un mecanismo que explica lo que ocurrió. Lo otro importante tomar en cuenta es el concepto de accidente-incidente. O sea, no, profe, que son lo mismo. No son lo mismo. Primero que todo, la palabra incidente en el vocabulario legal no existe. Existe el concepto accidente. Por lo tanto, si yo digo el incidente, que en el fondo vamos a entender por incidente, acontecimiento no deseado y que interrumpe un proceso normal de trabajo. Ojo, lo interrumpe, lo paraliza. Pero el accidente es esto mismo, pero con un daño. Ahora, los incidentes siempre son como los casi, casi pasa esto, casi sucedió esto. Y uno, en primera instancia, cuando uno empieza a trabajar en esto, ojalá todo lo que fuese llegar como incidente nomás, que no arrojara pérdida, no hubiese pérdida. Porque ya cuando hablamos de pérdida, es como devolvernos al principio, la consecuencia. Por eso es importante siempre como saber lo que nosotros hacemos y cómo lo hacemos. O en el fondo, es tener claridad de las cosas. Si no tiene otra lectura esto. Ahora, cuando nosotros también queremos ver también otro concepto que es la enfermedad profesional, ¿ya? La enfermedad, mire, siempre la higiene industrial, que esto en realidad es parte de la higiene industrial, y medicina del trabajo, salud ocupacional, y como uno quiera denominarlo. El concepto de medicina está quedando como obsoleto y se está llamando como un concepto de salud ocupacional. Ya, ¿qué hay que entender con esto? De que siempre la higiene industrial ha sido como la hija pobre de la prevención de riesgo. La prevención, recuerden que tiene higiene y seguridad, ¿ya? Y la higiene nunca se ha tomado en cuenta, mucho. O sea, de cada 100 enfermos profesionales, prácticamente 70 son por sordera. Y uno se está dando cuenta que hay ruido, o sea, vas a terminar tu jornada de trabajo y darte cuenta que te duele la cabeza, sientes un silbido, te sientes alterado, te sientes molesto.
Entonces hay elementos y cosas que realmente demuestran que está pasando algo, pero aún así no se hace nada, ¿ya? Bueno, hay varias cosas que explican por qué ocurre eso, o sea, hay este tema del sistema nervioso, como la especificidad, que es una capacidad que tiene el organismo a no darse cuenta o ya no considera un estímulo. O sea, yo por ejemplo uso reloj, y quizás ustedes usan aro, usan anillo o algún collar, y ustedes llegan a un punto en el día que ni siquiera se dan cuenta que lo tienen puesto. Es porque el sistema nervioso se acostumbra a ese estímulo. Y pasa lo mismo con higiene industrial. La gente ya, no, si siempre ha habido ruido, no, si siempre ha funcionado mal, no, si esta cuestión siempre se quema a los 2 meses. Y eso es una especificidad, pero errónea. O sea, hay un tema también cultural, de idiosincrasia, que ayuda a explicar accidentes. O sea, miren, siempre el trabajador es muy reacio a utilizar los elementos de protección personal. Siempre, siempre. No le gusta. Pero ahora andan todos pendientes, oiga, y el alcohol, oiga, y los guantes, oiga esto, oiga esto, oiga esto, ¿ya? Pero va a llegar un punto en el que ya se van a incluso olvidar de eso, y van a trabajar normal. Y ahí vienen temas también de conducta, o sea, siempre hay que reforzar actitudes, ¿ya? Reforzar cosas para evitar. Ahora, la enfermedad laboral es la causada de manera directa en el ejercicio de la profesión de trabajo y produzca incapacidad o muerte. Ojo, causada de manera directa, o sea que el mecanismo de acción debe ser tu trabajo, tanto el que tú haces como alguna condición del entorno. Eso en la práctica es lo que me puede definir que sea causado de manera directa. No tiene más lecturas que eso. Siempre en la definición de enfermedad profesional vamos a tener dos principales, la formal y la técnica, ¿ya? La formal es la misma que tenemos recién, aquello causado de manera directa por el ejercicio de una profesión o trabajo y que realiza una persona y que le produzca incapacidad o muerte. Tú lo defines así, textual. Pero la definición técnica a mí me gusta más porque encuentro que es más realista a lo que es una enfermedad profesional. Y ese punto de vista que dice, deterioro lento y paulatino de la salud del trabajador producida por una exposición crónica a situaciones adversas, producidas por el ambiente en el que se desarrolla el trabajo, o forma por la que está organizado. ¿Ya? Recuerden que ese deterioro lento y paulatino no es que tú estés expuesto a ruido y a los 2 minutos estás sordo, no, o sea, tiene que pasar un tiempo. Y es el periodo de latencia, ya que el periodo en el cual tú desarrollas la enfermedad, no presentando síntomas de inmediato, pero sí presentando síntomas ya o una consecuencia pasado un buen tiempo, para que también lo razonemos desde ese punto de vista. Chiquillos, eso es básicamente lo de la clase. No sé si ustedes tienen alguna pregunta que hacerme en estos 5 minutos que nos quedan. Yo, Dígame. profe, ¿por qué desde el punto de vista de seguridad industrial el riesgo, o sea, el peligro es uno solo y no para higiene que pueden ser varios? ¿Cuál es la diferencia? Ya. Muchas veces cuando tenemos sustancias peligrosas, por ejemplo, va a aparecer un concepto que son las características de peligrosidad. ¿Ya? Las sustancias peligrosas siempre van a tener, por ejemplo, un riesgo primario y un riesgo secundario. El ácido es corrosivo. Te cae a la piel o te cae a tu mano o algún material, se va a corroer. En el fondo se degrada, se rompe. Pero también lo otro va a ser que uno lo pueda ingerir, un riesgo secundario. Por eso siempre en higiene industrial tenemos que tener mucho cuidado y precaución con las sustancias peligrosas, porque estas sí siempre van a tener como varias características de peligrosidad. O sea, por ejemplo, la benzina o el alcohol incluso. El alcohol es inflamable, ¿no es cierto? Es tóxico si tú lo ingieres. Tenemos dos características. Por eso que siempre desde el punto de vista de la higiene industrial es importante hacer eso. Ahora, llevémoslo un poco a un trabajo. Tenemos que, por ejemplo, desinfectar un mesón de cocina. Y para eso vamos a usar alcohol isopropílico. Bueno, a mí el alcohol isopropílico me gusta más para poder limpiar parte eléctrica. Pero ese alcohol isopropílico es súper inflamable. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, yo estoy limpiando, ya me puede caer en la mano, puede ser un poco corrosivo, irritante en realidad, puede ser también algún efecto asfixiante, en el fondo va a costar que yo respire, pero si tengo quizás algún fuego cercano,
ya sea de la cocina o un fogón, y aplico esto, lo que puede pasar también, puede haber un riesgo de incendio. Entonces, por eso es importante que yo diga qué es lo que hago y qué cosas hago. O sea, perdón que a veces de ejemplos tan sencillos, pero estadísticamente hablando, los accidentes en la casa son más y de peores consecuencias que los accidentes laborales. ¿Ya? O sea, ahora que hemos estado más tiempo en las casas, quizás nos hemos dado cuenta de varias cosas que hacemos y que implican bastante riesgo. ¿Ya? O sea, por eso es un tema importante. No sé, Susana, si respondí su pregunta. Sí, profe. ¿Sí? Sí, o sea, que eso quiere decir que, por ejemplo, en un trabajo es mejor considerar los peligros desde el punto de vista de higiene. No, de seguridad y de ¿No? higiene. Seguridad. De los dos. De los Ah, dos. ya, ya. De los dos. Es que eso es importante, o sea, mira, hay cualidad y cosas. Miren, vamos a hacer algo. La próxima semana vamos a trabajar y vamos a ver un par de ejemplos para poder explicar esto un poco mejor. Ya. ¿Ya? Porque igual es como que puede quedar un poco la duda, pero vamos a hacerlo. Ya vamos a buscar la forma. Nicole, ¿tiene usted alguna duda? ¿No, profesor? ¿No? Ya. Chiquillos, ¿alguien más tiene que pronunciarse con alguna duda de la materia? Si es así, o si no, lo dejamos hasta acá entonces. Chiquillos, dígame. Profe, ay, se me fue. ¿El avance que usted solicitó del proyecto de especialidad es para esta semana o para la próxima? Para la próxima. Ah, ya, ya. Recuerden que estaba Ya. propuesto en el calendario para los días del 7 al 8, por si acaso. Pero eso igual, Ay. chiquillos, conversémoslo también mañana, porque hay varias dudas que me han planteado algunos grupos, entonces igual para irlos guiando en la clase grupal, y eso igual después lo vamos a ir viendo en las clases individuales que tengo con cada grupo de ustedes. Ya, profe. Chiquillos, que estén muy bien, Sí. que tengan un buen día. Igual. Chao. Chao. No.